Ricas bendiciones. Ebenu Shalom Alejem. La paz sea con todos nosotros. Bueno, bien, todo está maravillosamente organizado por nuestro Padre, por nuestro Dios, creador de todo, el gran Padre, creador de lo visible, lo invisible y por supuesto sus hijos creadores también. En este caso nuestro amado y maestro Yeshua de Nazaret o Miguel. ¿Listo? Entonces, como les decía ahorita, para este estudio hoy en Quinta Revelación, el punto 7, la estancia en Chipre, discurso sobre la mente. Abran su mente. Discurso sobre la mente. Abran su mente. Porque los estudios de Quinta Revelación son más avances, más elevados. Entonces, aquí es donde toca que tomar dos decisiones. O sigo avanzando al conocimiento de la verdad, sigo avanzando a estas grandes revelaciones que son muy amplias, o me quedo, o simplemente me quedo en el mismo sistema dogmático que siempre he aprendido. Pero como el objetivo es crecer, ¿cierto? Sí o sí, ¿qué dicen ustedes? Crecer. Estamos de acuerdo con el crecer, porque todo evoluciona y evoluciona para bien. Y cuando uno crece en conocimiento, pues obviamente alcanza maestría, ¿no? Y ese es el objetivo, que seamos maestros. Estamos en el proceso. Pero le digo algo, cuando usted entiende esos temas y usted comienza también a dar información, pues pueden haber personas que te van a creer, ¿sí? Que van a comenzar a entender por causa de lo que tú enseñas. Pero habrán otros que antes te van a rechazar. Es más, te van a insultar. Te tratan como ellos quieren. Pero eso no debe asustarnos, ni aterrarnos, ni mucho menos desanimarnos. Porque al mismo Maestro del universo, nuestro amado y adorado Yeshua, su mismo pueblo, los de su mismo pueblo, ¿sí o no? Lo trataron como ellos quisieron. Y eso que la Biblia da poca información de cómo lo trataron. Pero ya cuando vamos más adentro, a la más profundidad de lo que ha pasado, al Señor le decían unas palabras pero asquerosas, ¿de acuerdo? Que pues obviamente no las voy a repetir acá, porque nuestro vocabulario ya tiene que cambiar, ¿ok? Porque de nuestra boca no puede salir palabras de bendición y palabras de maldición al mismo tiempo, o sea, no estamos en nada. Si nosotros hacemos eso lo hacíamos cuando estábamos enredados y confundidos con los dogmas de este mundo, que no es sino pura confusión y desastre por todo lado. Pero cuando venimos a las revelaciones, por eso Pablo también lo dice, ¿no? En Corintios, vendré a las revelaciones. Y dice que fue transportado y que donde estuvo le fueron dadas palabras inefables, que yo les había dicho que inefables significa que no se pueden incluso ni explicar. O sea, hay temas en Quinta Revelación que uno pues prácticamente explicarlos ya le va a quedar muy de para arriba, aunque yo las entiendo. Pero hay temas que para explicar, por lo menos aquí el discurso sobre la mente, créame que le he dado porque vamos a tratar de informar un poco más acerca de ese tema que está también en otro documento, ¿no? Pero bueno, entonces, la estancia en Chipre de discursos sobre la mente. Aquí el maestro es el que está dando esta enseñanza. Vuelvo a repetir, todo esto toca la misma operación, cerrar porque los perros no dejan. Hasta los perros se ponen con su bulla, ¿no? Bueno, estos temas que estamos tratando son de enseñanzas que él nos dejó y que han sido recopiladas por
los portadores de la verdad, ¿no? ¿Por qué esto? Hay mucha información que, como leí en estos días, se ha quemado, la han desaparecido, y también la Biblioteca de Alejandría, que fue quemada porque habían intereses oscuros en los que lo hicieron, ¿ok? Pero los registros del universo no se pueden quemar. ¿Quién va a ir a quemar los registros en el universo? Y toda esta recopilación de lo que el Señor hizo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí encarnado, cuando estuvo aquí, viviendo aquí como un humano, siendo Él el Dios creador de este universo, cuando se encarnó aquí, estos registros que sí están guardados en los archivos celestiales, hoy nos han llegado, diría yo, un resumen también, porque sería muy grande comenzar a estudiar punto por punto lo que el Señor hizo. O sea, esto es como un resumen, pero más avanzado. Entonces, gracias al Señor y gracias a los portadores de la verdad, tenemos esta información celestial que no ha sido manipulada por hombres, ¿ok? Bueno, poco después los viajeros se hicieron a la vela para Chipre, con una escala en Rodas. Disfrutaron de este largo viaje marítimo y llegaron a su isla de destino con el cuerpo descansado y el espíritu renovado. Habían planeado disfrutar de un periodo de verdadero descanso y esparcimiento durante esta visita a Chipre, pues su gira por el Mediterráneo estaba llegando a su fin. Recuerde, esa gira duró bastantico, ¿no? Si no estoy mal, cerca de 2 años, o por alrededor de 2 años. Recuerde que él estuvo ¿dónde? Con su equipo, con estos 2 acompañantes. Estuvo por Roma, por Alejandría, y todo este recorrido que hicieron a los alrededores, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ahí están los estudios. Atenas, todo esto. Chipre entonces es una isla. Ajá. Desembarcaron en Pafos y empezaron enseguida a reunir las provisiones para su estancia de varias semanas en las montañas. O sea, se iban ¿para dónde? Para las montañas cercanas. Al tercer día de su llegada, partieron hacia las colinas con sus animales bien cargados. Ellos iban bien aprovisionados. Recuerde que Ganot era un hombre muy influyente, ¿no? Tenía poder económico, o sea, era un hombre de negocios. Y pues el maestro se las ganaba porque el maestro era muy recursivo y se buscaba el dinero como fuera, ¿ok? Bueno, el trío pasó 15 días sumamente agradables y luego de repente el joven Ganit cayó gravemente enfermo. Durante 2 semanas padeció una fiebre intensa que a menudo lo llevaba hasta el delirio. Tanto Yeshua como Gonod se dedicaron de lleno a cuidar al muchacho enfermo, y Yeshua se ocupó del chico con habilidad y ternura, y el padre se quedó asombrado por la delicadeza. Al fin, un hijo del Dios amor, ¿no? Por eso es que el maestro es también todo ternura, todo amor, y él no le va a hacer daño a nadie. Y la pericia que Yeshua demostró en todos sus cuidados hacia el joven enfermo. Estaban lejos de toda morada humana, y el muchacho se encontraba demasiado enfermo como para ser trasladado, así que pues prepararon lo mejor que pudieron para cuidarlo hasta que se recuperara allí mismo en las montañas. Ok, durante las 3 semanas de la convalecencia de Ganit, 3 semanas, ¿no? 3 semanas bastante importante también del tiempo para que tuvieran diálogos mucho más profundizados entre Yeshua y él, porque él era el discípulo del maestro, ¿ok? Yeshua le contó muchas cosas interesantes sobre la naturaleza y sus diversas manifestaciones.
Se divirtieron mucho mientras correteaban por las montañas. Este maestro era un juguetón. Es que así tiene que ser. El maestro, mire, el maestro, uno lo puede catalogar como un niño, maravilloso niño, juguetón, risueño, pero al mismo tiempo como todo un general. ¿De acuerdo? Con esta sabiduría que él tiene, con todo esto que él es, pero él nunca ni se cree más que los demás, ni tampoco se deja dar sombra, ¿no?, de los que dicen que son sabios. Por eso él es muy sabio y del cual tenemos que aprender es de él. Correteaban, imagínense, con el muchacho y este pues le hacía preguntas. Yeshua respondiéndolas y el padre maravillándose con toda la escena. Es que el maestro ahí también estaba muy joven, ¿no? Apenas iba como para 29 años, tenía como unos 29 años. Y pues el joven sí estaba más jovencito. La última semana de su estancia en las montañas, Yeshua y Ganit tuvieron una larga conversación, ojo con esta larga conversación, sobre las funciones de la mente humana. Estas cuestiones de la mente sí que es importante comprenderlas. ¿Cómo será de importante la mente en el ser humano? Que la élite que ha sido guiada por fuerzas oscuras, que estas fuerzas oscuras sí conocen el desarrollo de la mente, han influenciado para que esta élite, a través de muchos controles de dominación y todo lo que maneja la matriz, haya podido cegar a la gente a tal punto de que no les pueda resplandecer la verdad. Y eso hay un acercamiento en 2 Corintios 4:4, donde dice que el sistema, este mundo, ¿no? O sea, ha colocado, allí está el diablo, pero es que es el sistema en sí todo, porque es que diablo se refiere a todos los opositores. Diablo en sí es toda la oposición, ¿de acuerdo? Los diablos. Entonces, ahí dice que el espíritu de confusión o el diablo o el sistema, como le quiera interpretar, ha colocado una venda en los ojos de la humanidad para que no les resplandezca la verdad. Y entonces de eso se trata, por eso esa venda tiene que ser quitada para poder ver con más claridad. Por eso es que revelación también nos trae, o sea, revelación es quitar la venda, quitar la cortina, quitar el velo para poder ver claramente. De eso se traman los temas de revelación. Y quinta revelación, por eso se llama quinta revelación, la que estamos viviendo actualmente. Entonces, después de varias horas de discusión, el joven hizo la siguiente pregunta. Pero maestro, ¿qué quieres decir cuando afirmas que el hombre experimenta una forma de conciencia de sí más elevada que la que experimentan los animales más evolucionados? Transcrito en un lenguaje moderno, Yeshua le contestó. Vamos a tratar de comprender esto, ¿ok? Porque vuelvo y le digo, no es fácil. En verdad no es fácil comprender esto así de entradita. Esto hay que darle y seguirle dando, ¿ok? Si hay gente que no entiende la Biblia, ¿cierto que usted no han visto personas que dicen, mira, yo leo la Biblia pero no entiendo? Yo tampoco la entendí antes. ¿Sí? Y la gente no entiende la Biblia, que es de acá prácticamente, ¿sí? Que también tiene mucha, incluso, información humana, que la información humana, la mente humana lógica, no alcanza a estos niveles de grandes revelaciones como las que trae la quinta revelación. Y aún así dicen que no entienden la Biblia. Entonces, ¿cómo van a hacer para entender esta revelación que es más avanzada? Aquí toca que usar y abrir la mente. Ayer hablaba con una persona que antes iba a la iglesia y todo. Le estuve hablando y llegó a comprender varias cosas en el momento que estuvimos hablando. Entonces él me decía, en verdad que sí hay que abrir la mente para esto. En verdad que sí hay que abrir la mente para entender estas cosas. Bueno, ¿qué le dijo el maestro? ¿Qué le dijo? Miremos qué le dijo. Hijo mío, ya te he hablado mucho de la mente del hombre y del espíritu divino que vive en ella. La mente del hombre
Podríamos hablar en primera entrada de mente lógica del sistema, lo que llama tridimensional. Y también dice que le habló del Espíritu Divino que vive en ella. ¿Quién es el Espíritu Divino que vive en ella? El Espíritu de la verdad. El ajustador de pensamiento, la chispa divina. La chispa. Recuerde siempre esto. En primera instancia, cuando hablamos del Espíritu que vive en la mente, lo repito, cuando hablamos del Espíritu que vive en la mente, porque vive en la mente para siempre, ¿listo? ¿Es quién? El ajustador de pensamiento. También conocido como el fragmento del Padre, o no del segundo Padre que es el Maestro Yeshua, sino del Padre eterno, de Abba, el gran Padre, la chispa divina. Pero ahora permítame recalcar que la conciencia de sí es una realidad. O sea, ¿todo el mundo tenemos conciencia? Sí. Claro, claro. O todo el mundo tenemos conciencia sin S. Conciencia. Pero es necesario esta conciencia sin S pasarla a conciencia con S. Conciencia sin S se referiría a la conciencia lógica tridimensional. O sea, lo que el hombre normalmente cree y ve. O sea, el hombre está limitado a lo que ve y cree acá, a una lógica tridimensional. ¿De acuerdo? Alto, largo y ancho. Pero nuestras mentes, cuando se vuelven conscientes, pasan a un estado ¿qué? Elevado. Prácticamente cuando nos esforzamos y damos un salto cuántico, superamos nuestra mente y pasamos ahora sí a comenzar a entender ¿qué, hermanas? El reino de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Con una mente consciente comenzamos a comprender en realidad el reino de Dios. ¿Pero dónde? En cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de aquella oración? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros. Venga a mí tu reino. Es decir, ¿el reino de Dios está en usted? ¿Por qué está en usted? ¿Y cómo comprenden el reino de Dios en ustedes? ¿Cómo comprenden el reino de Dios en ustedes? ¿Alguien me podría ayudar aquí? O sea, lo que logren captar, porque es que como esto es maestría y ustedes se están formando como también maestras, la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes captar el reino de Dios en ustedes? No tantas a la vez. Es sencillo, pero a la vez pues no tan sencillo. Por eso le digo, el reino de Dios en ustedes, el reino de Dios en nosotros porque me incluyo, está dentro, el reino de Dios está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Eso es el Padre. El Padre es tan grande, tan grande, tan grande, que todo lo creado no lo puede contener. O sea, está fuera. Pero a la vez es tan pequeño que vive en nuestra mente. ¿Y nosotros qué somos de grandes en la tierra? No somos ni grandes en la tierra, mucho menos en el universo. Es que el universo local, solo el universo local del maestro, se compone de aproximadamente 4 millones, aproximadamente, ¿no? No son 4 millones exactos, son 3.840.000 y algo de planetas habitados. Millones de planetas. Entonces, el Gran Padre llena todo eso, todos los universos, de todos los hijos. Y los hijos de él, hermanos del maestro, entre todos, llegan a formar un número como de 700.000 hermanos. Todos maravillosos hijos creadores paradisíacos. Emmanuel es uno de los hermanos paradisíacos y es un hermano mayor del maestro, ¿ok? Entonces,
Todo esto lo llena ¿quién? El gran Padre, el grande de los grandes. Por eso, cuando yo digo el grande de los grandes, ustedes tienen que enfocarse que es el gran Padre. ¿De acuerdo? Entonces, el reino de Dios está en nosotros porque Dios está en nosotros. Eso es lo que no ha podido entender la mente lógica tridimensional. ¿Cuál es la mente lógica tridimensional? La que dice que esto es locura. En la Biblia también hay acercamientos. Dice que el hombre natural no puede entender esto. El hombre carnal no lo puede entender. Esto solo lo discierne el espiritual. Por eso dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice que todo lo escudriña el Espíritu de Dios, todo lo profundo de Dios, y nos lo revela a sus hijos. Es maravilloso. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Yo sé que ustedes me dicen que sí, pero eso está bien. No, pues estamos en otra dimensión. Exacto, mi hermana. Nosotros estamos en una quinta dimensión. Por eso es que tenemos que procurar, esforzar nuestra mente, abrirla para entender quinta revelación, para poder estar en esa quinta dimensión. ¿De acuerdo? Ahora, quinta dimensión no es que salgamos y nos vamos por allá, para las partes lejanas, en otros espacios, por allá, en las lejuras del cosmos. No, la quinta dimensión está en nosotros aquí. Dios, en su quinta dimensión, está en usted. Ese es el reino, se ha cumplido esta palabra. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios está en mí. Por eso es que las verdades nosotros las encontramos dentro de nosotros. No hay que buscarlas afuera con hombres confundidos. Tú le vas a preguntar a alguien que se dice soy maestro, soy teólogo, manejo la hermenéutica, bueno, tantos títulos que se ponen, y vas y le preguntas y entonces te van a decir cosas que te confunden. Por eso es mejor venir al maestro. Me van a decir que a dónde es que está aprendiendo eso, que a dónde es que está aprendiendo, que tenga mucho cuidado. Eso lo puede volver loco. Puede, o sea, llegar a esquizofrenia o a quién sabe qué otras cosas de locura. Exacto. Sí. No, eso te dicen tantas cosas. No, porque la otra vez yo estaba en esta, cuando empezamos lo de raíces hebreas, y allá en Barranca yo iba, asistía, me dijeron que tuviera mucho cuidado porque me estaban llevando a una secta diabólica. A una secta diabólica. Y yo no les compartí más nada. Sí, vea, para no hacer blasfemar a la gente. Cuando la gente no entiende, es mejor uno quedarse callado porque ellos mismos son los que se hunden el cuchillo. Cuando la gente no entiende esos temas y comienza a hablar y a blasfemar, ellos son los que están dando cosas contra el aguijón, por así decirlo. ¿Ok? Entonces es mejor dejarlos, es mejor orar por ellos, meditar y decirle, Señor, pues envía a los portadores de la verdad que les lleguen a esa persona también para que entiendan esta revelación, porque pues nosotros, en mi caso y el caso de ustedes, cuando ustedes den esta información, lo único que pueden hacer es dar información. Dar a conocer la información, pero jamás imponer y mucho menos contender con la gente. Que eso es lo que yo hago en los posts cuando publico y alguien comienza a oponerse. Bueno, está bien que se oponga, nadie está obligando a que la gente crea, pero pues hay gente que pues, se vuelve también grosera en estas cosas, ¿no? Entonces es mejor dejarlo así. El que es radical, ¿sí? No sabe pues. Sí, porque se ha metido tanto el dogma judeo-romano cristiano en la mente, se ha metido tanto como la verdad, que la gente defiende eso y se vuelven hasta groseros. Y lo digo porque la experiencia habla. Yo pasé por eso. Entonces, uno sabe de qué habla, ¿sí o qué? Cuando un animal se vuelve consciente de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. Ojo, cuando un animal se vuelve consciente de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. Quiere que les hable un poquito acerca de cómo realmente, o sea, un poco nomás, porque esto es tan profundo que tocaría tratarlo en otro tema. ¿Cómo se formó realmente la humanidad?
Dice que es del agua, hermano, yo lo he estado viendo en un documental y dice que todo empezó en el agua y en el agua se formó una bacteria y esa bacteria, pero eso fue, como dice, con proceso. Evolución de millones de años. Y luego ya se hizo un animalito, pues la bacteria es como de las más pequeñitas, ¿sí? Y de ahí ya se fue formando otra y otro, pero fue así. Pero todo fue paso a paso. Muy lento. Y fue muy largo cada paso. Exacto. Pero todo viene de ahí. Eso está bien, la investigación, está muy bien. Está bien que investiguen, está bien que busquen información, eso está muy bien, porque con Quinta Revelación aquí lo que se está ampliando es el conocimiento, pero si alguien busca información por aparte, hágale, porque la ciencia también nos acerca mucho a Dios, aunque la ciencia no tiene toda la verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero para mí la ciencia tiene más verdad que la misma religión evolutiva de este sistema que lo ha controlado, que ha controlado a la gente con tanta falacia. O sea que los filósofos tienen verdad, tienen más verdad que los filósofos tienen, pues es que realmente si vamos a hablar de filosofía, de metafísica, si vamos a hablar de cabalista, o sea, el Señor es todo eso, pero Él es en la dimensión perfecta, en la verdad, ¿ok? Sino que esos temas, digamos, de cábala, acá con los judíos, eso lo volvieron, fue un desastre, ¿ok? Los temas de metafísica acá, con la sabiduría de la mente lógica tridimensional, eso sí puede volver loco a una persona. Yo estaba escuchando que me decía, ¿cierto?, que una persona se puso a practicar metafísica y ya estaba esquizofrénico, pero es que se meten con la lógica tridimensional de acá, este sistema, eso sí los vuelve locos. ¿De acuerdo? Si usted va a buscar de estos temas, búsquelos arriba con el Señor. Que el Señor ni es loco, ni vuelve loco a nadie. El Señor antes aclara las mentes, ¿ok? A mí me gusta todo esto. Pero a mí lo que esto me ha vuelto es más sensato, o sea, más, ¿cómo se llama? Más lógico en las cosas de allá, ¿ok? Ustedes no me ven a mí loco, ni diciendo acá barbaridades, ni contradiciéndome, todo lo contrario. Ahora busco que todo sea realmente llevado como el maestro lo enseña. Entonces, ahí más o menos les voy a comentar algo. Resulta que hace más o menos, bueno, sí, más o menos porque esto es muy largo, ¿no? Sí. Existe una orden que se llama los portadores de vida, ¿de acuerdo? Que eso nos habla la Quinta Revelación, ¿cierto? Los portadores de vida son una orden del cosmos, exactamente del sistema en el que estamos nosotros, ¿de acuerdo? Más exactamente de Jerusalén. Y ellos hace aproximadamente 600 millones de años. Usted sabe lo que son 600 millones de años, ¿no? No estoy hablando de 600.000 años ni 600 años. Estoy hablando de una aproximación de 600 millones de años. Ellos vinieron a la Tierra de allá. Comenzaron a buscar en este planeta, un planeta muy joven, prácticamente porque no existía la creación humana, o sea, estaba el agua, estaba todo, pero no existía nada de creación animal, ni humanidad, nada de esto, ¿ok? Entonces ellos vinieron y comenzaron a buscar en este planeta, porque este es un planeta decimal es un planeta experimental, donde se puede comenzar, ellos vieron que se podía comenzar a experimentar para crear vida, y es algo de lo que usted dice, hermana. Entonces comienzan ellos a usar las aguas salinas salubres y comienzan a buscar la forma de crear vida. Por eso es que todo empieza con el agua. Pero obviamente la evolución continúa, se crean los animales, bueno, que vienen de las algas marinas, de los minerales y todo esto. Ellos lo que hacen es que ellos traen su plasma vital a esas aguas, ¿de acuerdo? Y de ahí se comienza a generar esa vida. El plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidos los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Está formado por un 90% de agua.
además de sales minerales y proteínas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Lo que ellos inyectaron fue este plasma vital. Y de ahí comienza a generar todo esto. Eso pasa a un proceso. Creo que ellos tienen que volver porque el proceso es lento y como que no vieron resultados aparentemente. Entonces, hasta donde tengo entendido, esto está en los documentos, no recuerdo este momento el documento donde está esto, pero de pronto más adelante con tiempo lo estudiemos, ¿ok? Estoy dando como un adelanto. Entonces, parece ser que ellos se van. Por eso es que también han confundido aquí con lo de los Anunnaki, ¿de acuerdo? Lo de los Anunnaki es una aproximación también a la verdad, pero es más aclaratoria, trae quinta revelación, ¿de acuerdo? En cambio, lo de los Anunnakis, aunque es aproximación muy importante, mucho más que lo que dice la Biblia, pero también hay que entender que hay que saber comprender de qué se trata eso. Entonces parece que ellos se van, vuelven a su ciudad, Jerusalén, y vuelven, y ya con mucho tiempo regresan a ver qué ha pasado con lo que ellos sembraron allí. Como cuando uno va a una finca y siembra unas semillas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las deja ahí. Y después vuelve a ver qué pasó. O se murieron las semillas, o ya hay planticas. Como cuando usted va al río por la noche, cuando yo vivía en el campo íbamos al río y llevábamos anzuelos y los tirábamos en los charcos. Me acuerdo que entonces iba con mi papá, yo era un niñito, y mi papá íbamos y él colocaba los anzuelos en el charco y los colocamos en la noche. Y el otro día él madrugaba, ahí ve, me hacía levantar temprano a ir a mirar. O hay pescados, se han caído los peces o no hay nada. Y verdad, uno iba y encontraba. ¿De acuerdo? Entonces algo así pasó. Ellos dejaron este plasma, se fueron y luego volvieron, pero resulta que sí comenzó a dar resultado. ¿De acuerdo? Pero esto fue de evolución en evolución. Vuelve, le digo, hermana. Agua salubre, salinas salubres, minerales, algas marinas, ¿de acuerdo? Luego, animales, y de los animales, especialmente de los monos, es que ellos separan una parejita de monos, unos gemelos. Pero esto fue, ¿sabe cuánto tiempo tuvo que pasar para llegar a esta primer parejita de monos? Tuvo que pasar, esto fue, lo de esta primer parejita fue hace 1.000.000 de años. Entiéndame aquí algo. Cuando ellos vinieron por primera vez fue hace 600 millones de años, ¿cierto? Ahora, cuando ya pasó todo lo de la evolución, animales, y ya hubo la primer parejita de primates que se separaron, que ellos la separaron para que comenzaran a crearse la vida humana, eso fue hace, ¿cuánto le dije? 1.000.000 de años. O sea, tuvieron que pasar 599 millones de años para que llegaran a la primer parejita humana. ¿De acuerdo? Que son estos primates. Cuando esos primates, ellos le comenzaron ya, mire todos los millones de años que tuvo que pasar. Por eso todo lo que tiene que ver con la evolución del ser humano no concuerda cuando dicen que Dios hizo al hombre de un muñeco y hizo un Adán ya grande. No concuerda, porque todo eso tiene que haber una evolución, tiene que haber un proceso. Los niños, nosotros nunca crecemos grandes, nosotros nunca salimos del vientre de nuestra madre grandes, nunca. Todo empieza desde un pequeño espermatozoide que fecunda el óvulo. Eso es algo que no se puede ver con el ojo humano. Luego es que va creciendo. Ustedes yo creo que han visto videos de cómo se gesta la vida humana dentro del vientre de una persona, de una mujer, cuando el espermatozoide llega, ¿de acuerdo? Y todo comienza como diminutico, ¿de acuerdo? O sea que nuestros primeros padres nacieron así, pequeñitos. Luego fueron creciendo, pero los portadores de vida le fueron inyectando a ellos, ¿qué? Conocimiento, inteligencia, hasta que un día ellos ya por sus propios medios comenzaron a intuir y vino sobre ellos, ¿quién? La chispa divina.
Ahora, cuando vinieron los portadores de vida y vieron a estos niños, a esta primera parejita de primates, que ya tenían mucha diferencia entre sus otros compañeros peluditos, ¿qué pasó con ellos? Ellos se comenzaron a separar de esa familia. ¿Por qué? Porque no eran como ya compatibles con ellos, porque era una parejita ya que iba creando, que iba tornándose inteligente. ¿Sí me hago comprender esto? Entonces, al ir ellos irse tornando inteligentes y los otros pues se van quedando con su naturaleza ya de animalitos, ¿qué tienen que hacer ellos? Irse apartando porque no van a vivir en el mismo entorno. Entonces dice que ellos se separan y se van hacia el norte. Pero ellos eran unos niños primates que en su primer tiempo, cuando estuvieron ahí con sus padres, que no entendían eso porque sus padres no fueron separados para esto, sino esa parejita, ellos eran muy inquietos, por eso se subían, se trepaban, se caían. Hasta los 8 años ellos hacían mucha diablura. Ya a los 12 años ellos tenían cicatrices en el cuerpo de tanto golpe que se habían dado. ¿Usted no ve que los niños son así? Mire, todo esto en pareja y todo esto concuerda. Usted ve que los niños se tiran, se golpean, los niños no ponen cuidado, se pueden caer de un andén, se pueden caer de una grada y de pronto con el tiempo usted da cuenta, ve, ¿qué te pasó en el brazo cuando ya sean grandes, cuando ya tengan una adolescencia? ¿Qué te pasó? No, pues cuando era niño me caí, me golpeé y mira que me quedó la cicatriz. Yo tengo una cicatriz aquí en la pierna de cuando era niño que me caí por allá y me fui contra una, ¿recuerdan cuando cortan el maíz? Que cortan así y queda como ese chuzo, y me fui y me caí y tengo una cicatriz precisamente en la pierna. Entonces, así mismo pasó con estos primaticos. Ellos, cuando ya eran más adultos, hasta cicatrices le quedaron de tanta monería que andaban haciendo. Y así, cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, con razón es que los niños son también como monitos. Los niños se suben, ¿o no es así? Cuelgan, le tumban todo lo quieren destruir, porque son niños en experimentación, pero mientras ellos van madurando, ya se van volviendo más serios. Así mismo pasó con esa parejita. Entonces, pero había algo que los portadores de vida no podían hacer, y era controlar sus voluntades. Ellos los vigilaban para que no se fueran de pronto en un accidente a matarse o que se acabara ahí. Ellos tenían que controlar, o sea, como que espiritualmente, ¿no? Ellos los monitos no los podían ver, pero ellos espiritualmente, porque es que nosotros estamos rodeados de seres espirituales. Hay ángeles alrededor de nosotros, pero nosotros no los podemos ver, porque ellos están en esta dimensión donde es difícil que nosotros con nuestros ojos humanos los veamos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces resulta que ya después de mucho tiempo y mucha evolución, fue cuando ellos ya comenzaron a crear, ya entre ellos, entre esa parejita, ya tuvieron hijos, y eso fueron más avanzados y todo, hasta lo que ha pasado hasta nuestros días. Pero nosotros seguimos la evolución. Sí, seguimos la evolución porque nosotros tenemos que volvernos netamente espirituales. En este momento estamos en un cuerpo, ¿qué? ¿Espiritual o físico? Físico. Pero este cuerpo tiene que ser transformado. ¿Sí? Por eso, al pasar al otro lado, ¿este cuerpo seguirá con nosotros? ¿No? Entonces, ¿dónde está lo que dicen que resucitamos en el mismo cuerpo? No es así. No coincide, no es así. No tiene lógica. Nosotros en el otro lado resucitamos en un cuerpo que se le llama un cuerpo moroncial. ¿De acuerdo? Que es más bien entre físico y espiritual. Y así continuamos nuestro ascenso, y conforme continuemos nuestros niveles de ascenso y aprendizaje, entonces vamos a ir adquiriendo un cuerpo totalmente luz, porque el día que llegamos ante el Gran Padre tenemos que llegar perfectos y con un cuerpo totalmente luz y verdad. O sea, tiene parte de que, pero si no hace humano, entonces ¿cómo es el otro cuerpo? Es como o sea, al pasar al otro lado es un cuerpo como material y espiritual, porque apenas en el otro lado estamos empezando prácticamente el largo recorrido para llegar a Abba. ¿De acuerdo? Pero este cuerpo no resucita. Por eso cuando dicen que el maestro resucitó y que se le vieron las llagas y que él muestra las llagas y que muestra las heridas, no, eso es solamente algo dogmático. Lo que colocaron allí es para manipulación.
¿de acuerdo? Para poder decir que mire que Él dio la vida por nosotros y que sufrió en su cuerpo las llagas, las heridas y la crucifixión. No, no, no. Él no vino a redimir a nadie. La humanidad tiene promesa de salvación desde nuestros primeros padres, que por supuesto no fueron Adán y Eva, sino esta primer parejita de primates. ¿Ok? Creo que les adelanté algo, ¿no? Entonces, cuando un animal se vuelve consciente de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. ¿Qué pasó con esta primer parejita de monitos? Aquí pasó esto. Se comenzaron a volver conscientes y se convirtieron en hombres primitivos. El primer hombre y la primera mujer primitiva. Como lo que estudiábamos. Sí, eso tiene lógica. Y eso era ciencia. O no era religión. Eso era ciencia. ¿De acuerdo? Darwin, aunque parece ser que era ateo, pero Darwin tenía más acercamiento a la verdad que la misma Biblia. Ok, mire eso. Una persona atea, y no es que esté diciendo que hay que ser ateo, no, nada de eso. Ateo jamás. Pero Darwin, hasta donde sé, era ateo, pero tenía más acercamientos a la verdad de la creación que la misma Biblia. ¿Cómo la ve, pues? Bueno. Este logro es el resultado de una coordinación de funciones entre la energía impersonal y la mente que coincide el espíritu. Este fenómeno es el que justifica la donación de un punto focal absoluto a la personalidad humana, el espíritu del Padre que está en los cielos. Entonces, las ideas no son simplemente un registro de sensaciones. Las ideas son sensaciones, más las interpretaciones reflexivas del yo personal. Y el yo es más que la suma de sus sensaciones. En una individualidad que evoluciona empieza a haber un indicio de acercamiento a la unidad. Y esa unidad ¿de qué? Deriva de la presencia interior de un fragmento de la unidad absoluta que activa espiritualmente a esa mente consciente de origen animal. Todo esto es un proceso, evolución, ¿ok? Evolución. Y esta unidad de adentro es la que va activando espiritualmente a la mente consciente de origen animal. Ningún simple animal puede poseer una coordinación, una conciencia del tiempo. O sea, usted no habla con un perro, con un gato, con un caballo, y él le va a hablar de la conciencia del tiempo. No, ellos no entienden esto. Los animales, vamos a hablar qué es lo que pasa con los animales, según lo que enseña el maestro. Los animales poseen una coordinación fisiológica de sensaciones y reconocimientos asociados y la memoria correspondiente, pero ninguno de ellos experimenta un reconocimiento de sensaciones que tenga un significado ni muestra una asociación intencional de estas experiencias físicas combinadas, tal como se manifiesta en las conclusiones y de las interpretaciones humanas inteligentes y reflexivas. Por eso el humano es inteligente y muchos son reflexivos a la verdad. ¿Recuerda que estos días hablamos de un hombre que era reflexivo? Pero el animal no tiene esta condición. Este hecho de la experiencia autoconsciente asociado a la realidad de su experiencia espiritual posterior convierte al hombre en un hijo potencial del universo y prefigura que alcanza finalmente a la unidad suprema del universo. Este es el objetivo, llegar a esa unidad suprema. ¿De quién? Del universo, o sea, el Padre. El yo humano tampoco es simplemente la suma de sus estados sucesivos de conciencia, sin el funcionamiento eficaz de un factor que ordena y asocia la conciencia. No existiría una unidad suficiente como para justificar la denominación de individualidad. Una mente no unificada de este tipo difícilmente podrá alcanzar los niveles de conciencia del estado humano. Si las asociaciones de conciencia no fueran más que un accidente, la mente de todos los hombres manifestaría entonces la asociación incontroladas y desatinadas de ciertas fases de locura mental. Mire, realmente la gente cuando lee, por eso es que hay gente, ¿usted no han escuchado que hay gente que dice que la gente vuelve loca cuando lee la Biblia? La Biblia hay que saberla leer para no volverse loco. Por eso es que tanto confundido. Resulta que estos niveles de asociación, eso tiene que ir en un orden, ¿ok? Entonces, ¿cómo así que Adán fue creado ya grande? O sea, no concuerda, esto ya es como una locura.
que nos han dicho, ¿ok? No concuerdan, no hay lógica en eso. Entonces, eso es lo que a mí siempre me llevaba a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué hay cosas que no me concuerdan? ¿Por qué hay cosas que no están allí? Entonces, eso me lleva a buscar más verdad, ¿de acuerdo? Una mente humana basada exclusivamente en la conciencia de las sensaciones físicas nunca podrá alcanzar los niveles espirituales. Este tipo de mente material carecería totalmente de sentido, de los valores morales y estaría desprovista del sentido director de dominación espiritual. Por eso es que todos crecemos desde cero, todos vamos desde cero, todos tenemos un inicio para poder en ese crecimiento ir conociendo todo eso, ¿de acuerdo? Un ejemplo, yo le pregunto, hermano, a cualquiera de ustedes, si usted hubiera nacido así como está de grande, de una vez del vientre de su madre, ¿usted qué conocimiento tendría? No hay conocimiento. Usted para poder adquirir conocimiento tiene que empezar desde pequeñita, ir conociendo. Si uno sale grande de un vientre, sale totalmente sin conocimiento. La lógica está en que dicen que Dios hizo un hombre y una mujer. Ya grandes. Ya grandes. Y entonces, porque Yeshua vino a la tierra y se formó en el vientre. Y se formó. Una mujer nació creciendo y tuvo. ¿Por qué él también siendo Dios? ¿Por qué no? Entonces, ya llegó y. Él debía haber bajado y haber hecho un hombre, haber hecho lo que tenía que hacer y ya. Ahí nos demostró todo, que todo empieza ahí desde. Ahí está una lógica. Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Sí ve? Sí, entonces, todos los seres creados, todos, sea aquí donde sea, siempre tuvieron un inicio. Sea aquí o sea allá, todos tuvieron un inicio, ¿ok? Así que la mente humana empieza pronto a manifestar unas cualidades que son supermateriales. El intelecto humano, verdaderamente reflexivo, no está atado del todo por los límites del tiempo. El hecho de que los individuos sean tan diferentes en las acciones de su vida, no solamente indican las variadas donaciones hereditarias y las diferentes influencias del entorno, sino también el grado de unificación que el yo ha conseguido con el espíritu interior del Padre, la asociación con el espíritu del Padre, la medida en que están identificados el uno con el otro. Por eso yo le decía a alguien, si usted no busca el tener comunicación con la chispa divina, entonces no puedes entender esto, te queda muy difícil. Terminamos. La mente humana no soporta bien el conflicto de la doble finalidad. Con este terminamos y le quiero decir algo aquí. Cuando un alma se esfuerza por servir al bien y al mal a la vez, experimenta una tensión extrema. Por eso es que no podemos ser buenos y malos al mismo tiempo. Le hago una pregunta. ¿El maestro Yeshua, cuando estuvo aquí, fue bueno o malo? Bueno. Ahora otra pregunta. ¿Él fue bueno y malo? Fue bueno, ¿ok? Entonces, él no podía ser bueno y malo. ¿Estamos? ¿Dios es bueno o malo? Bueno. ¿Dios es bueno y malo? Él es bueno. Por eso para siempre es su misericordia, para siempre es su verdad, para siempre es su amor. Por eso Dios no puede ser al mismo tiempo amor y al mismo tiempo fuego castigador, no puede ser. No, que Dios es fuego, que Dios es amor, pero también es fuego castigador. Y la horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es un acomodo que colocaron allá los judíos para poder mostrar al Dios de ellos que sí era terrible, vengativo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se confundió el verdadero Padre con Yahvé. Entonces hay una confusión. Entonces, por eso es que de ahí sacaron que Dios es amor, pero también es un Dios que va a castigar a las almas en el infierno. ¿Sí ve cómo nos aclara Quinta Revelación esto? Esto es hermoso. Entonces, una mente no puede estar en ese proceso. O es buena o es mala, pero no puede ser las dos. Aquí es el reto. O somos buenos, o somos íntegros, o somos luz, o somos verdad, o no somos nada. ¿Sí ves lo hermoso que es esto? La mente supremamente feliz y eficazmente unificada es la que está dedicada por entero a hacer la voluntad del Padre. ¿A cuánto les gusta hacer la voluntad del Padre? Sigamos adelante, mis hermanas, ¿de acuerdo? Hoy el grupo de la tarde también invité más personas, me dijeron que iban a llegar. Bueno, yo confío en que lleguen.
que está en los cielos. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad y pueden terminar con el desquiciamiento mental. ¿Sí ve? ¿Sí ve? O sea, o venimos al Padre y conocemos la verdad, o seguimos en la locura de lo que han enseñado las religiones judeocristianas romanas. Porque hay locura. Mira, ahora estaba viendo un video. Lo voy a subir ahí. Están en una iglesia ensayando, o sea, como que el pastor, los líderes, colocan una línea así de brasas y otra por acá, y le dicen a la gente que comiencen a pasar por ahí, para que comiencen a experimentar el fuego del infierno. Esos sí son esquizofrénicos, son locos, eso es una locura, por Dios. Y a eso le llaman la verdad que predican en las iglesias cristianas. Y hay muchos que saltan, gritan, se tiran para un lado, para el otro, hacen una cantidad de locuras. Y eso es la iglesia cristiana, donde está la verdad de Dios. ¡Qué locuras! Por eso todas esas locuras. ¡Qué terrible! Y yo también llegué a estar en eso. Eso era un espíritu raro, ¿cierto? Por eso, ahora mi mente se ha aclarado. Yo salí de esas locuras. Es que yo sí era loco antes. Ustedes saben que yo practicaba locuras. Porque yo había aprendido eso de los dogmas de esos locos. Porque a mí me sucedió una vez. Sí, pero es espíritu raro. Sí, pero allí hay unas fuerzas controladoras que son contrarias. Por eso es que la gente siente, ay, yo sentí que me caí, pero ¿quién te tumbó? ¿Quién te hizo cometer esas locuras si es que Dios es un Dios de orden? Que van a ver los pastores y uno va hacia atrás. Y había otro que si no te tumbaba con la mano, te tumbaba con el aliento. Sí, eso. Entonces cuando soplaba con ese mal aliento, la gente dejaba caer porque tenía que absorberle todo. Yo sí sentí que uno iba y lo ponía algo y lo legaba. Pero que estuvimos acá cuando practicamos eso. ¿Por qué? Porque es que andaba en unas cosas que no son así. ¿De acuerdo? Había un descontrol de la energía. La energía viene de Dios y la energía es buena, pero realmente cuando estos seres, nosotros no controlamos nuestra mente, nos la sabotean, entonces nos controlan a nosotros. Yo era un controlado por estos seres, ¿de acuerdo? Yo reconozco eso y ahora yo lo entiendo. Por eso ahora yo no practico eso, porque eso es un desorden. ¿Qué tal yo decirles, hermanas? Bueno, terminamos aquí la conferencia, terminamos aquí, ahora formen aquí, que los voy a tumbar y raca, saca la mandaca, traca la taca, y usted cae por ahí, o sea, eso es una locura. Porque lo estamos estudiando como llegando a la verdad. Esto, por eso estas locuras ya no se practican. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un grupo de discípulos, ¿de acuerdo? Discipulado. Aquí estamos como escuela, ¿de acuerdo? Por eso usted ve que ya la bulla poco, ¿sí o no? Yo les he dicho, bueno, canten alabanza al Señor, escojan las alabanzas y cántenlas, pero cántenlas ustedes y con el entendimiento. Por eso aquí colocamos unas 2 o 3 canciones como de adoración y damos la meditación y luego venimos al estudio. Pero ya no más estas locuras. Y mire usted y verá que esos son videos de gente haciendo cosas que no deben hacer. No, y hay gente que le da como unas convulsiones y le tiran al piso y botan hasta eso. Es una mente, eso se llama, resulta que nosotros manejamos, los vórtices de nosotros, empiezan, pues el primero es el raíz, luego viene el sacro. Resulta que hay una fuerza que llama la fuerza Kundalini. No es que sea mala, sino que cuando no saben manipular la fuerza Kundalini, eso se vuelve un descontrol. ¿De acuerdo? Es como cuando alguien va a manejar un carro. Si la persona maneja un carro, lo maneja bien, ¿cierto? Va con todas las señales de tránsito y llega bien a su destino. Pero si el que lo va a manejar es un loco que no sabe, ¿qué pasa con ese señor y ese vehículo? Por allá se estrella. Así mismo es algo así de la fuerza Kundalini. Cuando uno sabe operar y saber dirigir esta fuerza, esta energía, pues el control sigue por cada vórtice. Pero cuando no se maneja esto, y los pastores no manejan esto, entonces lo que hacen es que torean eso, y se van despeñadero por ese abismo porque no saben manejar ese carro. ¿Me hago entender? Es como un ejemplo que les pongo ahí. Y terminamos. Mediante el abandono de las nobles aspiraciones o trascendiendo con los ideales espirituales, esta paz se alcanza más bien afirmando constantemente el triunfo de lo que es verdadero, y esta victoria se consigue venciendo al mal con la poderosa fuerza del bien. Por eso cuando me insultan o algo, yo les digo, tengan paz,
confíe y ya no les devuelvo mal por mal, sino que les devuelvo bien por mal. Entonces, eso sí me decía alguien, me gusta eso usted porque usted ya no ofende ni impone. Entonces, una persona que está siguiendo ahí las predicaciones. Al día siguiente ya partieron hacia Salamina, donde se embarcaron para Antioquía en la costa de Siria. Bueno, en un próximo punto miraremos sobre lo de Antioquía y Mesopotamia. Pero creo que nos ha quedado más claro el panorama, ¿sí o sí? Sí, hermano, por lo menos aquí estaba conversando con una compañera y entonces ella estaba diciendo... Mucha paz para todos. Ya, hermana, espérenme, yo termino aquí y ya le escucho. Muchas bendiciones y mucha paz para todos.